Buenas tardes, buenos días. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con la jornada de este foro titulado El fin de la dominación española en Sudamérica, 1824-1825, organizado por la Cátedra Bolivariana Héctor Bencomo Barrios en su primer aniversario 2024-2025. En esta oportunidad, este foro cuenta con la presencia de William Eduardo García Rivas, a quien le damos la bienvenida. Viene desde el estado Cojedes, nos visita hoy en esta jornada de foro y él nos va a disertar sobre la actuación de la Armada colombiana en la liberación del Perú. Con ustedes vamos a recibir con un fuerte aplauso al compañero William Eduardo García Rivas. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a mi gran amigo Ali López Borque por esta gran iniciativa, a la Biblioteca Bolivariana, a Carlos Rivas, a Francis Sánchez y los demás compatriotas que hoy nos acompañan por esta maravillosa iniciativa. Fíjense, la historiografía dedicada a la independencia ha relegado casi que en lo absoluto el papel de la Armada en la gesta emancipadora. Al revisar nos podemos percatar hasta ahora lo que hemos podido pesquisar, que solo Vicente Lecuna, en sus 3 tomos de crónica razonada de las guerras de Bolívar, publicada en 1950, aborda algo pero de manera muy parcializada y no sistemática. Igualmente, o el único libro dedicado al tema lo publica alguien dedicado a la Marina, a los estudios de la Marina, como es Bernardo Jurado Toro, que escribe el libro Bolívar y el mar. No obstante, el contenido solo se dedica al periplo que hizo Bolívar en cada uno de los barcos y no en todos. Es como una especie de tour, pues, de turismo, pero explicado desde el enfoque no que debería ser, no lo aborda como tal. Es un periplo. ¿Qué hay de llamativo allí? Eso se escribe en un contexto donde el pensamiento estratégico, político y militar de Simón Bolívar fue secuestrado por una corriente ideológica denominada panamericanismo. Entonces, en ese contexto, Lecuna dice que Bolívar nunca se enfrentó a los Estados Unidos, al contrario, él cita a Muñoz Tévara en 1813 para decir que Bolívar le había comentado que planteaba la unidad de los países del continente con Estados Unidos. Ahí están las bases, pues, del llamado panamericanismo. Y Jurado Toro señala específicamente que la herencia marítima del Libertador llegaba a las operaciones UNITA. ¿Y qué son las operaciones UNITAS? Unas operaciones navales que se realizan entre los países del continente. Yo tuve la oportunidad de participar en 2 de ellas, 1988 y 1990, en mis 3 años de estadía en la Marina, y a los 17 y 18 años no comprendía nada, pues. Pero ese libro, publicado en 1983, tiene un fin, pues. Un fin desde el campo naval, justificar la tesis que se funda en el panamericanismo. Un poco para verlo así.
Felipe Larrazábal también lo toca, pero de manera muy parcializada, que es prácticamente uno de sus primeros biógrafos que dedica el estudio profundo al Libertador en el siglo XIX. Y últimamente se han dedicado trabajo, pero poco. Es decir, que lo que hemos recibido como legado marítimo del Libertador es prácticamente poco. José Gregorio Maita, el teniente de navío, dedica su tesis doctoral a el poder naval de la República de Colombia 1823-1830. Sin embargo, su tesis la sintetiza en un trabajo que publica en una revista en 2017 del CEOFAN, donde le atribuye a Francisco Paula de Santander todo el mérito del poder naval de la República de Colombia, algo totalmente alejado y falso. Es justificando los dos primeros al panamericanismo, una corriente que secuestra el pensamiento y la visión geopolítica de Bolívar, y justificar ahorita o atribuirle algo para arrebatárselo a Bolívar, un mérito grandioso que no ha sido estudiado. El mérito naval de Bolívar para atribuírselo a Santander es algo como sorprendente, pero que a su vez tiene su fondo ideológico. Un santanderista sabemos la posición política que ocupa en este contexto actual. Bueno, esa es la realidad. Haciendo por espacio del tiempo un estudio historiográfico, un estudio del arte, si se quiere, al tema marítimo. Y es impresionante cuando vemos el recorrido. Yo le decía a Ali, sería especular afirmarlo, pero tenemos ya prácticamente la convicción de que Bolívar navegó más millas náuticas en barco que kilómetros recorridos a caballo. El simple hecho de explicar cómo comienza su carrera política, comienza montada en un barco, en el buque que lo traslada a Londres con la misión diplomática, que es el Wellington, y regresa el Shapiro. Son casi 5.000 millas náuticas de ida y vuelta, serían casi 9.000 millas, lo que equivale a 17.600 y algo de kilómetros recorridos, y hay que echarle para recorrer, bueno, multipliquen eso 3 veces. Él hizo 3 viajes, si vamos a contar su formación, pues, y el resto no hay una campaña donde Bolívar no haya abordado un barco. Podemos abordar la campaña Admirable y decir, no, pero es que no la abordó, pero es que hizo gestión. Hoy me enteré de otra, Ali, de la compra de armas a través de una goleta o un bergantín, creo, llamado Curiosa, a Estados Unidos, la Curiosa. Pero al mismo tiempo, en 1813 hubo un enfrentamiento naval en las costas del hoy estado La Guaira, en Chuspa. Noviembre de 1813. En 1813 le pide ayuda a los orientales, ayuda marítima, porque Oriente tenía una especie de control ya sobre lo que era el tema naval, y Bolívar lo necesitaba. Estaba sumamente claro. Sin embargo, el título de este conversatorio es La actuación de la Armada de Colombia en la liberación del Perú, 1823 y 1826. Lo que nos dice el por qué 1826, porque en 1826, 23 de enero de ese año, es cuando se firma la capitulación y se arría la última bandera española sobre suelo suramericano. Y tuvo que ver con una de las docenas de operaciones que se hicieron en todo el trayecto de la gesta emancipadora, que aquí la vamos a relatar. Así que bueno, es un contexto donde resumimos que fueron 8 operaciones o 8 expediciones marítimas
donde se lograron enviar 16,000 hombres para liberar al Perú. ¿Cómo lo hizo Bolívar? Es el objetivo de este trabajo de investigación. Bolívar se detiene, y muy interesante porque me sirven, le felicito igualmente a Carlos, a Lee, porque forma parte del antecedente de lo que voy a explicar y nos ahorra bastante explicación y tiempo. Bolívar se detiene 8 meses en Guayaquil, esperando efectivamente el permiso del Congreso de Colombia, pero sobre todo la decisión de lo que estaba ocurriendo en Maracaibo, en la campaña de Maracaibo. Yo le voy a dejar como donación esta biblioteca que apenas me enteré me llamó la atención. Tenía años viniendo a Mérida y me entero de la biblioteca. Fíjate cómo son las cosas. Bueno, el libro, esto lo publicamos en el bicentenario de la Batalla Naval del Lago, la campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur, explica cómo comienza y a dónde se da el nombramiento del comandante militar y político de la provincia de Maracaibo, que es quien lleva en sus hombros todo el tema de la campaña, que abarca eso que esperaba Bolívar, la decisión de lo que iba a acontecer en el lago de Maracaibo, que lo detiene 8 meses. El libro de mi autoría, y yo se lo dono a la biblioteca para que podamos revisarlo, y es el antecedente de esto. El nombramiento que se hace a ese comandante, un muchacho de 29 años, nativo de San Carlos, Estado Cogede, es Manuel Manrique, y se hace aquí en Mérida. Manuel Manrique parte de aquí de Mérida a dirigir la campaña libertadora de Maracaibo. Bueno, como antecedente. Vean, la campaña libertadora del Perú es la que abarca más espacio, es la que nos puede explicar el tema de la necesidad de la alianza y la integración, el tema de la identidad, el tema de cómo el continente se involucró en esta campaña y cómo podemos verlo desde la perspectiva global, continental, y romper con eso que las fronteras del positivismo nos incubó. O sea, la historia abarca hasta donde llegan las fronteras. Esto es una campaña que podemos ver la dimensión. Nos ubicamos en un mes clave y decisivo, determinante, abril de 1824, para luego retroceder. Estaba la expedición naval de Renato Beluche en el Caribe, dirigiendo o evitando que se diera una reconquista o un repliegue luego que los derrotamos en Maracaibo, porque se hablaba y se inundaba toda la prensa de que venía otra vez una reconquista naval española. Bueno, abril de 1824, ahí están los barcos. Ese trabajo lo estaba haciendo Renato Beluche, que es a quien Bolívar convoca para la expedición de los Cayos. Abril de 1824 estaban dándose todos los preparativos en Maracaibo luego de la liberación. Repito, Bolívar esperando 8 meses en Guayaquil, y salen 2 expediciones marítimas, 3, de Maracaibo para completar esos 7.600 venezolanos de los 16.000. Fueron llevados vía marítima, todo. En esas 8 expediciones fue necesario liberar a Maracaibo, y eso lo comprendía Bolívar, y fue necesario liberar a Puerto Cabello, porque eran las llaves principales de las defensas marítimas de la colonia española, y lo siguieron siendo y siguen siendo hasta ahora para la defensa del continente y para la defensa de nuestra soberanía actual. Eso lo comprendía Bolívar y tenía una visión clara que tenía que ir liberando los puertos, porque para emprender una campaña de este calibre tenía que tener primero el control de los puertos principales, las unidades de transporte y de guerra adecuada
para poder trasladar pertrechos de guerra, trasladar medicina, había buques de medicina. Para poder armar tenía que tener dinero, tenía que tener las conexiones, pero más aún la marinería y la oficialidad que iba a conducir esos barcos. Tuvo Bolívar que mandó a llamar a Beluche, ya lo dije, estaba ocupado allá, y a Padilla, pero Padilla se negó. Había unos visos allá con Santander ya de la traición. Ya vamos a explicar lo que hizo Santander para desmontar eso, que el compañero dice que el padre de la Marina es Santander. Santander jamás se montó en un barco y arriesgó su vida como Simón Bolívar en el Indio Libre, que casi llegando a Jacmel en Haití lo hunde una marea. Su hermano murió en un naufragio en 1810, en lo que hoy se llama el Triángulo de las Bermudas, y él estuvo a punto, pues. Simón Bolívar, el barco donde se ve en la tercera expedición de Guayaquil a Perú, se incendia. Y si no sofoca ese incendio, casi pierde la vida. Simón Bolívar dirigía la campaña de Guayana desde tierra, mientras las flotas del almirante Brión, de Antonio y Fernando Díaz lo hacían por el río Madre, el río Orinoco, y se tiene que hundir en una laguna 8 horas. De ahí viene la frase, el loco de Casacoyemba. ¿De acuerdo? Y Santander no se le ve en ningún... Compró barcos, es lo que es Grime, pero ¿para qué sirvieron esos barcos? Ya voy a decir. Así que bueno, el espacio que abarca la campaña es todo el continente. Y vean en abril qué está ocurriendo en el cono sur. En Chiloé, que es la principal base de operaciones de los españoles, que nunca lograron liberarla, y por algo Bernardo de O'Higgins dice que 100 triunfos en tierra no valen de la nada si no se controla el mar. Ya él lo había entendido, de que les valió ganar Maipú, de que les valió ganar, controlamos la fortaleza, interesante trabajo, iba a abordar eso, y bueno, un buen adelanto. Así que, para resumir y pasar a la otra lámina, mientras estaba Beluche tratando de contener esa reconquista naval en el Caribe, están en Maracaibo ya liberados, saliendo las primeras expediciones a conformar esas 8 expediciones. Esta era justamente la 6ª expedición que estaba saliendo. Puerto Cabello se preparaba para enviar la 7ª, la mayoría de la 7ª y 8ª expedición. Y los españoles en la última o la penúltima flota enviada por España para contener la guerra de la independencia, o para contener a Bolívar específicamente. Bien lo dijiste, hiciste mención, Bolívar tuvo que contener toda la fuerza naval enviada por España. La primera fue la que mencionaste, al mando de Morillo, pero cuyo comandante naval era Pascual Enrile. Bolívar en la Carta de Jamaica toca el tema marítimo, y por algo dice: España sin marina está empeñada en seguir controlando el continente, se arma de barco. A partir de allí tiene una visión clara, y ya cuando perdemos ya el proyecto anfictiónico, ya vamos para allá, dice bien claro, carecíamos de una marina militar. Tenía una concepción totalmente clara que jamás ha sido abordada. Así que bueno, estaba en Chiloé, la expedición sale con el navío, y el navío Asia y el bergantín Aquiles, con 1.200 hombres de infantería, llega a las Islas de la Malvinas, ya ahí Bolívar se entera, porque tenía espionaje, era el trabajo diplomático. El diplomático de Buenos Aires le informa a Bolívar que había una expedición que había recalado en las Malvinas, luego llega a Chiloé, y de Chiloé en septiembre baja al Perú, específicamente 12 de septiembre de 1824 al puerto del Callao. Llega esa expedición, y vean todo lo que está aconteciendo. Siguiente. Tiene claro conocimiento porque
la primera experiencia dolorosa, y vaya de qué manera la reconoció Bolívar. Qué inteligente es reconocer la responsabilidad de una derrota. Eso poco se ha estudiado de Bolívar. Pierde la fortaleza de Puerto Cabello en 1812. Exactamente el 6 de julio de 1812, Bolívar tiene que emigrar en el bergantín Celoso, que era de los españoles y se lo habíamos capturado. Y él tiene claridad de lo que significa esa fortaleza, que vino a ser retomada en noviembre de 1823. Transcurrieron 11 años para poder retomarla. Por eso, antes de salir, él instruye a Sucre. El 18 de marzo de 1823 sale la primera expedición y el 12 de abril sale la segunda al mando de Sucre. ¿De acuerdo? Y resalto aquí, si no fuera posible defender la capital con probabilidad de buen éxito, entonces usted se retirará hacia el Callao. Si usted no creyere que la capital puede salvarse, hará esfuerzos extraordinarios para conservar el Callao a todo trance. Y en una de las consideraciones que él visiona, en la sexta específicamente le dice: la conservación de Lima es de gran utilidad, de la capital del Perú, pero la del Callao es de absoluta necesidad. Este puerto será la base de todas las operaciones para liberar el Perú, el puerto del Callao. Y perdido él, haría un trastorno espantoso. Pues ocurrió un trastorno espantoso. Si Bolívar pierde Puerto Cabello por una traición, va a perder la fortaleza del Callao por una traición, otra. Bien. Una vez que él se entera, o sea, que le llega la noticia, porque iba a cometer un acto, si se quiere, como él dice, de insubordinación, o de, bueno, no aguantaba más, le preocupaba la situación de declive, que Carlos describió, ¿dónde está Carlos? Describió muy bien lo del desastre de Torata, Moquegua y de la campaña de intermedio, y esto le preocupaba a Bolívar, y por eso se iba a ir sin el permiso. Pero el mismo día que se iba, un día antes, horas antes, les llega la noticia de la victoria del lago de Maracaibo y el permiso del Congreso. Imagínense. Entonces, llegando a Perú, encuentra, y muy bueno que Carlos tocó ese contexto porque es lo que nos dice, cómo estaba la Marina del Perú. Estaba en absoluta desobediencia, porque Rivagüero, que era el presidente, designa al más connotado oficial de la Marina, el inglés, que él estuvo con San Martín, por cierto. Este oficial inglés, el vicealmirante y comandante de la escuadra del Perú, Martín José Guise, le escribe Bolívar el 9 de septiembre, 8 días apenas llega a Lima. Él parte el 7 de agosto de Guayaquil y llega a Lima o al Callao un 1 de septiembre. 8 días después le escribe: las fuerzas navales que están a las órdenes de usted están destinadas a tener una parte muy principal en los sucesos que deben decidir la suerte del país. Las fuerzas navales que deben decidir la suerte del país. Me es satisfactorio verla bajo el mando de usted, la Armada Colombiana, buque actual, buque Escuela de Perú, buque Escuela Simón Bolívar de Venezuela. Bien, dale. Bolívar tiene que bajar de Lima a convencer a Guise, lo convence, y Guise, dando muestra de su honor militar, se le pone a las órdenes. Pero si Bolívar no logra la unificación de la Armada Colombo-peruana, era imposible. ¿Y por qué imposible? Porque a menos de 2 meses, el 5 de febrero de 1824, Bolívar convence a Guise el 20-21 de diciembre. Y el 5 de febrero, vean lo que ocurre. Una traición. Entrega la principal base de operaciones. Las primeras 2 expediciones habían llegado allí. Y la tercera, que era la comandada por Bolívar, en el buque el Chimborazo, que ya expliqué que se incendió.
Ese buque se incendió y tuvieron que apagarlo. José Gabriel Pérez, su secretario general, le dice al secretario de Guerra de Colombia, que era hasta ese momento Briceño Méndez, este desgraciado acontecimiento que nos ha arrancado el único punto fortificado del Perú y nos ha privado de los depósitos considerables elementos de guerra de todo género que contenía, es una trascendencia incalculable. Por otro lado, le dice a Mariano Necochea, que era el comandante de Lima, de la plaza militar y gobernador político, estamos ante un peligro inminente. Mientras que a Salón, Bolívar le escribe a Salón personalmente, no a través de su secretario: la Marina nos cuesta un sentido y no tenemos ni medio. Bien lo dijo, creo que Carlos, no había fondos, no había dinero, un presidente que había traicionado, un comandante de la Marina que estaba disidente, que lo logró convencer Bolívar, y por eso dice, nos cuesta un sentido y no tenemos ni medio. Pronto los enemigos tendrán una buena Marina y perderemos el Pacífico sin poder recibir entonces refuerzos. ¿De dónde venían aquí es donde yo quiero situarme en el punto coyuntural? Porque para marzo, febrero-marzo, Bolívar emite esa frase en una carta que le escribe a Santander: usted es el hombre de las leyes, yo soy el hombre de las dificultades. Aun cuando el mismo Sucre le dice: general, vámonos, va a perder su reputación aquí. O sea, lo del Callao era espantoso, era un peligro inminente, era un trastorno. Bien lo había dicho Sucre a Bolívar a Sucre, y por eso él le dice: general, vamos a recoger porque va a perder su reputación y lo que queda del ejército de Colombia. Las 3 expediciones que habían llegado hasta el momento. Se enferma y enfermo de tabardillo, prendió en una fiebre de más de 40 grados. Le pregunta a Mosquera: ¿y qué va a hacer ahora, general, con todo esto perdido? Le dio el golpe a la mesa: triunfar. Y es donde pide desesperadamente y donde empieza el boicoteo de Santander. General, usted pidió 6.000 hombres, en cierto modo eran 6.000 hombres, pero Bolívar no pensaba verse con esta situación. Era la Marina de lo que dependía esto. Ya había comprado 3 barcos, manda 2 barcos, manda a comprar 2 más, con el poco recurso que consigue, y los manda a armar. Que es lo primero que hace: necesito, para garantizar el transporte de armas, de logística, de medicina, unidades marítimas, y para que me puedan custodiar las costas, y para poder enfrentar esa expedición que acababa de enviar Fernando VII, que venía en camino. Para esa fecha Bolívar no sabía. Bolívar se entera ya casi subiendo a la sierra para dar la batalla en Junín, que viene una expedición. Y ya dije, se le informan desde el consulado o la embajada de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Pasa la otra. Bien, una acción que consideramos decisiva y determinante fue a mandar a quemar los buques. ¿Sabe que eran de madera? No había otra opción. Pedían dinero, le decía el que estaba Necochea que no había dinero, y tenía una clara idea. Se le ocurre, yo no diría que eso fue astucia de Bolívar, probablemente fue de Sánchez Carrión o de Gabriel Pérez, que es quien menciona en una de las cartas la quema de Moscú para que aplicarle tierra arrasada a la invasión de Napoleón Bonaparte. Hace mención, y eso había ocurrido 12 años atrás. Entonces Bolívar toma como opción, mientras están, aquí cito 2 de las tantas cartas, por eso digo que Bolívar y el mar de Bernardo Jurado Toro, solamente con las 2 cartas abarca las 2 páginas. Y el Jurado Toro, en algo que ya nos lleva más de 100 cuartillas y no se ha concluido, del próximo libro, que es la parte de esto, la secuencia de me detengo aquí en este momento tan crucial. 2 cartas. Una el 23 de febrero al secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala, ahí donde Bolívar se desespera y pide auxilio a Chile, pide auxilio a México, pide auxilio a Guatemala.
sea, desesperado. Santander le bloquea el envío de hombres, el envío de barcos. Le dice que no hay más dinero, que con 6,000 hombres que él pidió era suficiente. Y, bueno, esa carta que envían a Guatemala, que abarca hoy los 5 principales estados de Centroamérica. La posesión del Callao les va a dar Marina, le dice. Y a la vez van a ser fuertes y presentarse tales por mar como por tierra, estaba claro. Me van a destruir. Necesito auxilio. Mientras que Bolívar, a través de su secretario Gabriel Pérez, justamente Pati Vilca, le escribe a Guise: el almirante Guise por mar y Bolívar por tierra no permitirán que los enemigos gocen del triunfo que se pronuncia. Eso era lo que Bolívar pensaba en Pati Vilca. Enfermo, acababa de salir de la enfermedad y no se rindió. El mismo Sucre, él lo manda a llamar, le dice: necesito de su conocimiento intelectual, textualmente, necesito de un estratega de usted para planificar la... Y ahí es donde dicen esa misma frase, que en ese mismo texto que copia Mosquera, que dentro de 3 meses subirá y los derrotará. Y que si ellos bajan, tenían como derrotarlo a través del mar y por tierra. No sabía todavía de la expedición. Y entonces es cuando toma la decisión y le dice a Guise por lo que quiera. Guise toma a un hombre, ya déjame recordarme el nombre, uno de los más astutos, y logran en una operación de casi 4 horas llegarle. Dejan los barcos, se van en lanchas muy sigilosamente en plena oscuridad, y a la 1 de la madrugada arden prácticamente todos los barcos. Había una manera de dejarlo, evitar que tuvieran una supremacía marítima, porque con Marina, olvídese de Junín y Ayacucho, te tenían controlada la principal fortaleza. Logra que con la quema de 10 barcos aproximadamente se reduzca ese peligro inminente. Vean, cito aquí un poco a José María Córdoba, lo habían citado, por cierto, porque él es el comandante de la segunda división. Interesante, ¿verdad? De ahí donde viene a paso de vencedores, donde estaba nuestro prócer José de los Santos Marquina, en la división que mandaba este joven. Era el más joven general, incluso más joven que el mismo Sucre. José María Córdoba es quien trae la 4ª después de Bolívar, tuvo que fondear. La 5ª también tuvo que fondear. ¿Por qué? Porque tenían el control de la principal base de operaciones. Bolívar estaba claro que tenían que bajar en un puerto alterno. O sea, no se entregó, pues me tomaron el principal bastión, el principal puerto, la principal fortificación. Entonces llega sin ningún problema. Esta expedición había zarpado en enero de 1824 y fondea en marzo de 1825, lo que habla de un recorrido de más de un mes por el peligro que había de los corsarios españoles. Y ya habían tomado una unidad con alrededor de, si mal no recuerdo, más de 200 hombres. Se desaparecieron. Entre ellos había un valeroso batallón de cazadores del Pavo, estado Cogede. No pudieron estar en Junín. Con esta expedición y la 6ª que trae un sancarleño, que trae Miguel Antonio Figueredo, que va a ser clave en la toma del Callao, Bolívar dice: voy a subir. Tiene los hombres suficientes, las armas, tiene la logística, el vestuario, las medicinas, los médicos, todo lo que fue transportado por barco, y sube, incluso subiendo a Junín. Vean lo que toma la previsión que toma Bolívar. Se para antes de llegar al Cerro de Pasco y pronunciar el 2 de agosto esa célebre proclama, pide a gritos la 7ª expedición y dice que si llega, que se mantenga en alerta, y ordena a todos los barcos, le dice a Guise: párame el bloqueo del Callao, ya vamos a hablar del bloqueo, porque a la hora de una derrota en Junín, él hacía una recalada, un repliegue que era complicado, como lo dice el general Zurita, después de 4.100 metros, hacer una recalada. Lo cierto es que los barcos iban hasta espera, no se iba a perder toda
la división de Colombia. Él decía, no puedo perder este glorioso ejército, pero tomó previsiones marítimas mientras custodiaba las costas, hacía transporte de todo lo que necesitaba. La Marina fue indispensable. Ahí nos detuvimos en ver los documentales, las entrevistas en este bicentenario de Ayacucho, y creo que es el ministro de Defensa, pero el ministro habló patético, totalmente desfasado pues de lo que fue un militar, un poco serio, ha estudiado el tema, y le hicieron la pregunta que por qué Bolívar bajó y dejó subir a Sucre. Claro, hay mucha confusión. Zurita decía en su ponencia que fue porque Colombia le quitó, y en cierto modo Santander le quitó el mando del ejército a Bolívar. Tú no puedes ser presidente y a la vez comandante militar en el extranjero. Fíjate hasta dónde llegaba la maldad de Santander, no enviarle barcos, no enviarle hombres, no enviarle dinero, pero también, y todavía el señor dice que es el padre de la Marina, ¿no? Y que Bolívar miró al sur, fue terrestre, mientras que Santander lo hizo, pero es la realidad, pues, y en revistas como el Cefam, eso es, hay que revisarlo. Bolívar baja porque está consciente en confiarle a Sucre el comando del ejército, y baja exclusivamente a 3 tareas: recibir la 7ª expedición, que va a ser fundamental, controlar las costas y reforzar el bloqueo a la fortaleza del Callao. A eso baja. Explicaba yo en una conferencia que él se sitúa en el puerto de Chancay, porque es el que ve el sitio más estratégico para contener. Ya estaba enterado, subiendo a Junín para dar la batalla de Junín, que venía una expedición naval española. Él baja personalmente, y no es como dice Paz Soldán, no es como dicen los peruanos, que bajó por cobarde, que él no estuvo en la batalla de Junín, que al contrario se acobardó y bajó. No, deja a su mejor hombre, y va a haber una comunicación constante entre Bolívar y Sucre, de la costa a la... Es decir, la combinación perfecta de todas las maniobras navales con la maniobra en sierra. De hecho, el 12 de noviembre, estando en Chancay, le expone a Sublek lo siguiente: al general Sucre se ha quedado en el ejército en la provincia del Cusco, haciendo una guerra de posiciones para dar tiempo a recibir los refuerzos que vienen de Colombia, la 7ª expedición. No hay duda que Bolívar le dijo: una guerra de posiciones a hacer amago, no deja una batalla campal hasta tanto nos lleguen los hombres suficientes. Y llegó la 7ª expedición y la mandó a subir de inmediato. Y allí es donde llegan los zulianos, los que envían de Puerto Cabello, eso que vimos al principio. Son realmente fundamentales y decisivos para ganar Ayacucho. El 11 de diciembre, desde Chancay, ya había dejado al coronel Manuel José Soler, porque él tiene que subir a atender la capital una vez que la toman, a Lima. El 11 de diciembre, desde el puerto de Chancay, el jefe de Estado Mayor del Ejército Libertador, coronel Manuel José Soler, comunica las instrucciones de Bolívar al coronel Ninavilca para que con las guerrillas custodiara los puertos desde Chorrillo hasta Chilca, es decir, toda la costa, para que vigilara que no llegaran los barcos españoles y custodiaran ya había llegado la 7ª expedición. No por coincidencia, China construye el megapuerto más grande recientemente inaugurado en el continente. Eso lo dijo una compañera ahorita el 19 de abril en una conferencia en China. La trascendencia marítima de la visión de Bolívar y lo que está haciendo China hoy en el mundo multipolar soñado por Bolívar. No por coincidencia, los chinos establecen allí el puerto de Chancay. Siguiente. Vean, esta batalla, y aquí quiero detenerme en la iconografía, lo vamos a lograr, Carlos. La visión marítima de Bolívar es realmente nula, no se conoce nada. De hecho, los peruanos ensalzan más
las batallas antibolivarianas de Cruces y la de Malpelo, donde atacan a Bolívar y donde Santander es uno de los principales confabulados con José Lamar en el Perú, dedican cuadros, estudios, efemérides, pero del Callao no se habla nada. Nosotros la conmemoramos los 200 años, ahorita el 7 de octubre del año pasado. Con la batalla del Callao, los españoles no consiguen el acceso armado ni se libre el bloqueo. Parte de la preocupación de Bolívar de bajar del Cusco a la costa era coordinar personalmente lo de las acciones marítimas, es decir, que las instrucciones que le daba a Guise, a Martín José Guise y al otro oficial inglés, que era el comandante Carlos Wright, que era el comandante de la escuadra colombiana, mientras que Guise era el comandante de la flota unida, pues. Era la unidad que logra Bolívar, Colombo venezolana, y logramos, si bien técnicamente fue una batalla que prácticamente perdimos, si lo vemos así, pero lo que querían los españoles de librarse de un bloqueo que le decretó Bolívar, no pudieron, ni tampoco pudieron hacer operaciones al mar, tienen que retirarse. Y nosotros quedamos con la posesión. Desde allí la batalla del Callao es positiva para la liberación del Perú. Bien, la octava expedición explica, yo la denomino dentro de las 8 expediciones como la madre, pero la madre de todas las expediciones fue la que envió en enero de 1820 desde Margarita al mando del almirante Luis Brión para liberar el Caribe colombiano. Con eso es que se libera Riohacha, Santa Marta y Cartagena. Sin eso no hay operación del sur. No tenemos el puerto de Panamá, no tenemos el puerto de San Juan de Buenaventura, no tenemos el puerto de Santa Marta, ni mucho menos el de Cartagena. ¿Cómo enviamos expediciones a liberar el Perú? Lo estratega que era Bolívar marítimamente. Bueno, esa expedición zarpa el 19 de octubre desde Panamá y por el lado de Venezuela la va mandando José Gregorio Monaga, que es el que trae el batallón del Orinoco a Puerto Cabello, y de Puerto Cabello con 2.500 hombres que se embarcan llegan a Panamá, mientras que Arango y de la Cera parten igualmente de Puerto Cabello a reforzar a Bolívar en el sur, 2 cubanos, con un grupo de cubanos, y el general puertorriqueño Antonio Valero, a quien le van a comandar una de las 2 divisiones navales que van en esa expedición. Dice Bolívar de esta expedición, vean la concepción clara que tenía. Este contingente de tropas es el que le va a dar la libertad a las costas y asegurar para siempre las ventajas obtenidas en la sierra. Le decía a Sucre, ya te llegó la 7ª expedición, puedes ir a dar batalla campal definitiva, está llegando la que va a terminar de controlar las costas del Perú. Aseguramos la costa y aseguramos la sierra, el papel de la Marina en ese momento y la integración, como la historiografía tradicional, pintando, uno revisa la biografía de Arango, la biografía de Valero, y lo tocan desde una manera muy narrativa, cronológica, pero no desde un contexto. Este era un contexto decisivo, lo que ellos hacen, lo que hace esta expedición, que la conforman 14 buques de guerra, suficiente para decirle a los españoles, tu expedición se quedó chiquitica, a pesar de que el navío Asia tenía más cañones, tenía más potencia naval, pero nosotros teníamos más valor, teníamos mayor número de naves. Las que se enfrentaron fueron, si se quiere, pareja, pues, en cuanto a número de unidades. No se puede quedar esto en el pasado. Bien, ¿cómo influyó esa campaña hasta hoy? La historiografía es uno de las trabas epistémicas, corta el pasado con el presente y viceversa. En el momento que se están gestando esa campaña marítima, ya había buques de la Armada, no buques comerciales ni de turismo.
Por supuesto tenían unidades comerciales, pero tenían comandantes navales de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y Bolívar tuvo que enfrentarlo. Fíjense, una nota publicada el 6 de julio de 1824 en Perú, resumo aquí, prácticamente situémonos en lo que dice Ramón Rodil en su memoria, que es el comandante de la fortaleza del Callao, que se resiste a aceptar los términos de la capitulación, que Bolívar fue extremadamente grosero por enfrentarse a sus majestades de las fuerzas navales de Norteamérica, de Francia y de Inglaterra. No, los puso en cintura. Los puso en cintura, dale. El impacto que tiene la campaña de Ayacucho, la batalla de Ayacucho para las aguas del Pacífico, dale. Rodil no acata, José Ramón Rodil, que era el comandante de la fortaleza del Callao. Vean el conocimiento que tiene Sucre Marítimo. Tres artículos dedica en la capitulación del Callao a la parte marítima. Uno, que la plaza del Callao debe ser entregada con toda su guarnición. La otra, se permitirá que los buques de guerra españoles hacer sus víveres en puertos del Perú en términos de 6 meses. En 6 meses debían emigrar. Se dará pasaporte a los buques de guerra y mercantes españoles para que puedan salir a los puertos del Pacífico y se fueran para el carajo. Dale él. Pero él no aceptó ninguna. Bolívar decretó el 21 de febrero, 4 días antes de que ordenara la quema de los buques, el primer bloqueo. El 16 de marzo lo refuerza con la flota colombo-peruana de Martín Guise. Y el 2 de enero de 1825, cuando logra la única y más grande alianza, porque se suma la flota de Chile y se hace un bloqueo, pero extremadamente riguroso, que criticaron a Bolívar por estar violando el derecho de gente. Digo, nada, ríndemelos de hambre. Y todo aquel que los esté auxiliando me lo fusila, me le corta la cabeza, la pagan con pena de muerte. Fue el bloqueo más riguroso, tuvieron que comerse hasta las ratas los españoles, pero tuvo que rendirlo. ¿Dale? Finaliza con 2 operaciones anfibias. Hay una, de hecho, Puerto Cabello es tomado con una de las operaciones anfibias. En la expedición de los Cayos llega con una operación anfibia. Maracaibo es tomado, la capital, o el propio Maracaibo, el principal puerto, es con una operación anfibia. ¿De acuerdo? Igualmente, para vencer al Callao, aparte de que habían todos esos buques de Chile, de Perú y de Colombia, que hoy abarca todas estas naciones, hay el 26 de diciembre en el Baluarte de San Miguel una expedición dirigida por el capitán de corbeta José El Covarrutia, pero no logra el objetivo. La que logra el objetivo es la que dirige al fuerte de San Rafael, el capitán Jorge Jung, el 8 de enero de 1826. 2 días después están pidiendo cacao, nos vamos a rendir. Les tomaron el Callao con una fuerza, una operación anfibia. Siguiente. Vean, si se habló del pendón de Pizarro, que está en el Consejo Municipal de Caracas, que son los 2 trofeos de guerra más simbólicos, para decirle a los peruanos que nos liberó y al resto. ¿Dónde está el pendón de Pizarro? Está en Caracas, pero también está la última bandera que ondeó sobre suelo suramericano, española, y está en el Museo Bolivariano de Caracas. Siguiente. Me sorprendió, tú me pasas este cuadro, es el único cuadro que hay, ya finalizando, que hay del Congreso Anfictiónico de Panamá. Me dice Carlos que es pintado por Iván Belsky en 1983, cuando se inaugura la biblioteca. Estaba pintado antes y es el único que hay. Pero del Congreso Anfictiónico de Panamá tampoco se ha abordado el tema marítimo. Bolívar contempló una Marina Federal continental para liberar a Cuba, para liberar a Puerto Rico, para hacerse más potente. O sea, duplicamos y triplicamos en barco a Estados Unidos. Y éramos casi igual que con Francia marítimamente, pero todo eso fue
boicoteado. La Marina Federal de Bolívar, y todavía viene Bernardo Jurado Toro a decir que el sueño marítimo de Bolívar lo comparte con Estados Unidos, quienes ayudaron a destruir la Marina Federal. Eso sigue vigente. Siguiente. Hay una guerra marítima que impulsan para trastocar, y el haber perdido la Marina lo expone Bolívar en enero de 1830, 20 de enero en su congreso, ya renunciando al poder político, y dice: carecíamos de una marina militar, toman Guayaquil, y gracias a la batalla que da Sucre en el portete de Tarqui, es que logran vencer a los peruanos, que se insubordinaron con los que fueron a darle la libertad. Sin embargo, ellos hacen mucho énfasis a la batalla de Malpelo, ocurrida en esa fecha, en la guerra marítima antibolivariana, y la batalla de Cruces en esos 2 días siguientes. Bueno, seguimos con el Congreso Anfictiónico de Panamá. Dentro de poco se va a conmemorar, y el Congreso está previsto para acá. 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Vamos a profundizar más sobre la necesidad de una alianza marítima, y sobre todo este salón que lleva el nombre de Bolivia, de cómo Bolivia pierde Arica. Escuché que nombraron Arica. Arica era de Bolivia y se la quita en una batalla dirigida por los imperios desde Inglaterra. Por eso Bolivia no tiene salida al mar. La salida al mar, además de la creación, se la logra es Bolívar, quien logra liberar Arica, y por eso va en mayo de 1825 a Arica. Es importante todo lo que aconteció y cómo está trascendiendo eso hoy día. Muchas gracias.